Hola, ¿cómo están? El Señor me les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Este es un tiempo en el cual vamos a aprovechar unos minutos para hablar un poco acerca de la palabra del Señor. El pasaje que he escogido en esta tarde es en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25 y el versículo 24 y versículo 25. Dice así la palabra del Señor: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Los versículos 22, 23 y 24 de la carta a los Hebreos se le considera prácticamente como que fuera la tríada, o sea, los tres aspectos fundamentales que deben de regir a un cristiano, sobre todo en los tiempos más difíciles. Siempre, pero en los tiempos más difíciles aún, más todavía. Estos tres, por ejemplo, el 22 habla de la fe, el versículo 23 habla de la esperanza, y el versículo 24 habla del amor. El 23 lo leímos ya, vamos a leer el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El 23 dijimos que decía: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el 24 nos dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La tríada del cristiano. Tres aspectos importantes que debemos mantener, sobre todo en estos tiempos en los cuales no estamos yendo a los templos, en los cuales estamos recluidos en la casa. Es un tiempo para reinventarnos, es un tiempo para poder salir adelante, es un tiempo para poder probar que nuestra fe, que hemos nosotros estado enseñando y que hemos estado promulgando por todo el tiempo que tenemos de ser cristianos, es una fe que todavía resiste, que todavía se mantiene, y la tenemos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante analizar estos tres aspectos importantísimos, como son la fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tener un tiempito nada más para hablar acerca del amor, acerca del versículo 24. Otro día estaremos hablando acerca de la fe, aunque ya hemos hablado mucho acerca de la fe en todos nuestros tiempos de transmisión directa que hemos estado haciendo en Facebook, el cual lo hemos llamado momentos de fe, tiempos de fe. Y consideremos cómo podemos estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Eso es lo que está tratando de decir el versículo 24. Y consideremos cómo podemos estimularnos. Decíamos que de los tres aspectos el más importante es el amor, porque la fe y la esperanza tiene que ver con nosotros mismos nada más. Pero cuando nosotros hablamos del amor, ya estamos hablando que estamos incluyendo a terceros, ya estamos hablando que estamos incluyendo a las demás personas. Entonces, el amor nos viene del Padre y nosotros lo reflejamos hacia nuestros semejantes. Ya antes, en la epístola, el escritor de la carta a los Hebreos había hablado sobre esta tríada. Ustedes pueden buscarlo en sus Biblias más adelante, por ejemplo, en el capítulo 6, versículos 10 al 12.
Ahí también encontramos también que el apóstol Pablo ha hablado acerca de estos tres aspectos, poniéndoles como las tres características fundamentales del cristiano, en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, también en Gálatas 5, versículos 5 al 6, Colosenses 1, 4 al 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, y el capítulo 5, versículo 8. Así que el escritor de los Hebreos demuestra que el amor es el más grande de los tres. ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente, porque el amor alcanza a otros. El amor no es solamente para nosotros. El amor es comunitario. Para el hombre el amor se extiende hacia Dios y hacia el prójimo. Además, Dios demostró su propio amor por nosotros cuando en Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo dice que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El amor tiene que ver entonces de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia el ser humano. Esta tarde quiero precisamente hacer eso, estimularlos al amor que es en Cristo Jesús. En estos tiempos en los cuales nos estamos reinventando, en los cuales nos estamos acomodando, porque no son tiempos fáciles. El ser humano le gusta relacionarse, no le gusta estar solo y no le gusta estar preso, no le gusta estar metido en cuatro paredes. Entonces tenemos que reinventarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a solidarizarnos en amor con las demás personas? El cristiano sabe hacer dos cosas. Número uno es predicar el evangelio, porque ese es el ministerio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Así y predicar el evangelio a toda criatura, pero antes había dicho, toda potestad me es dada. Es decir, la potestad me es dada, ahora yo se la doy a ustedes, la iglesia. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Sin embargo, la segunda cosa que nosotros sabemos hacer es orar. Yo siempre los estoy estimulando a orar. Si en estos tiempos nosotros deberíamos hacer algo, es orar. Me gusta que hoy, como les digo, nos hemos reinventado y hay muchos hermanos que están mandando mensajes, que están mandando palabras de aliento. Es eso exactamente lo que nosotros podemos hacer, que consideren cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros fervorosamente al amor y a las buenas obras. No se olviden que en Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor, entonces, entendemos que es dar, porque nosotros siempre decimos que nos aman. El amor siempre nos estimula a pensar que Dios nos ama, que Dios nos protege, y entonces eso hasta cierto punto nos está convirtiendo en egoístas, es decir, cristianos egoístas. Mire usted, por ejemplo, usted está viendo que están robándole al vecino, ¿verdad? Están robándole al vecino, pero usted está en la casa, está viendo desde la ventana y usted lo que está diciendo es, como cristiano, vamos a ser sinceros, lo que nosotros estamos diciendo es, gracias Señor porque no fue a mí que me robaron, gracias Señor porque tú me protegiste, tú me guardaste, y empezamos nosotros a darle gracias a Dios porque no nos robó a nosotros, sino que le robaron al vecino. Entonces ahí nosotros nos estamos poniendo ese amor de Dios, lo estamos malentendiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos pensando que Dios nos protegió a nosotros y que entonces al vecino no le importó y lo mandó al ladrón ahí. Y entonces nosotros le damos gracias a Dios y hasta venimos aquí y empezamos a orar y a cantarle al Señor porque no nos llegó a nosotros. Sí, es verdad, Dios nos guarda, esa es su promesa, pero nuestro amor debe ir más allá que eso. No le vas a decir al ladrón, oye, ven a robarme a mí, ¿verdad? Ven a robarme a mí para que respetes al vecino. Yo sé que no lo vamos a hacer, pero se los digo nada más para que nosotros entendamos cómo ese amor de Dios lo hemos malentendido.
Hemos creído que el amor de Dios es para nosotros nada más, para nosotros nada más. Y entonces hoy que nosotros estamos en nuestras guaridas, estamos nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, estamos bien protegidos por el Señor, y entonces ahí nos vamos a quedar. No, hermanos, en esta oportunidad vamos a entender que el amor que Dios nos ha dado es ese amor dadivoso, ese amor misericordioso. Oiga bien, el apóstol dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que regaló. ¿Me entienden? Entonces, el principio del amor de Dios es dar. Entonces, este es el amor al que llama el libro o la carta a los hebreos. Este es el amor que él está llamando a la atención. Es el amor del principio de Dios, el amor de dar, el amor de ofrecer, el amor de darse incluso para la humanidad. He visto algunos héroes que han salido ahora, son dignos, hermano, son dignos porque de ser héroes y hasta se les puede llamar mártires. En esta pandemia que hemos estado observando, ustedes han visto las noticias y hemos visto algunos hombres que fueron por salvar a algunos empleados de la salud en algunos países como Italia, China, Estados Unidos. Ahora precisamente hoy estaba dando la noticia de que murió el primer médico aquí en la Florida, porque él se dio a los que están enfermos del COVID-19. O sea, de aquí van a salir un montón de héroes, un montón de mártires, hombres y mujeres que andan sin ninguna protección, pero tienen dentro de su corazón la pasión de ir y ayudar a las demás personas que están en peores condiciones que él. Y ellos han contraído el virus, pero no solamente han contraído el virus, sino que han muerto. Otros hemos visto que artistas que obviamente les sobra el dinero, ¿verdad? Pero bueno, ellos podrían quedarse con su dinero ahí, pero no. Hemos visto cómo algunos de ellos están yendo a dejar comida y van incluso sin mucha protección. Un poco irresponsable de parte de ellos, pero el amor que ellos sienten, digo yo, pues, ¿verdad? Es como una pasión que ellos sienten por el ser humano. Entonces aquí es donde nosotros, los cristianos, tenemos que salir como héroes, que mañana las nuevas generaciones, cuando todo esto haya pasado, ellos puedan decir, hubieron cristianos, hubieron líderes religiosos, hubieron pastores, hubieron cantantes cristianos, qué sé yo, líderes que dieron su vida por salvar la vida de otros. Es muy difícil, pero a eso es a lo que nos está llamando el escritor de la carta de los hebreos. Yo les digo una cosa, es muy fácil y ha sido muy fácil cuando nosotros desde nuestros púlpitos hemos predicado todo esto, pero nosotros nunca pensamos que se nos daría la oportunidad. Y esta es la oportunidad, amados hermanos, que dentro de nuestra reinvención de estos tiempos saquemos lo mejor y podamos llegar al vecino, podamos llegar al que no conoce a Cristo, podamos llegar incluso a los propios hermanos que están pasando situaciones bien difíciles. Lo que está tratando de decir entonces el escritor de la epístola de Hebreos es: pongan en acción su mente para encontrar algunas maneras de provocar unos a otros en el buen sentido de la palabra, para aumentar sus experiencias de amor, a fin de que resalten en la ejecución de buenas obras. Santiago 2:8 lo decía y lo resumía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 22:39. Él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, muchas veces este texto también
lo hemos transgiversado y hemos visto nada más la parte como a ti mismo. Y entonces nos hemos quedado en uno mismo, y recibiendo de Dios, recibiendo de Dios, pero no estamos dando de Dios al ser humano. Así que el amarse a uno mismo es, en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo. Ese es el mandamiento, hermano. Allí dice la palabra del Señor que en eso se conjugan todos los mandamientos. ¿Qué les parece? Si tuviéramos que salvarnos por medio de todos los mandamientos, nosotros nos salvaríamos por eso, por el primer mandamiento nada más, que es único. Amarás a Dios como sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. A ti mismo es por último, a tu prójimo. Amados hermanos, es tiempo entonces que nosotros, la iglesia, levantemos, y los cristianos y los líderes podamos levantar nuestra voz para llamar a conciencia a cada uno de nosotros los cristianos. Pablo también llama al mandamiento de amarse unos a otros como una deuda continua, una deuda. En Romanos capítulo 13, versículo 8, dice: así que el amor es el cumplimiento de la ley. Así concluye con el versículo 10. Así que es una deuda continua que nosotros tenemos con la humanidad. La otra cosa, y para terminar en este momento, quiero dejarles nada más una idea acerca del versículo 25 que leímos. No dejemos de congregarnos como algunos habitúan a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Siempre ha habido una indisciplina tremenda dentro del pueblo de Dios, primero con el pueblo de Israel. Por eso se le dijo al pueblo de Israel, desde antes los profetas llamaban al pueblo de Israel porque abandonaron el culto a Dios. Y entonces en los buenos tiempos no iban a la sinagoga, en este caso a los templos nuestros, en el caso de nosotros como cristianos, a nuestros templos. Y nos acostumbramos a ir cada 8 días a nuestros templos. ¿Me entiendes? Yo estoy recalcando en esto para que nosotros siempre hagamos conciencia que este es el momento que estamos viviendo. Entonces, oiga bien, ¿qué estará pensando Dios ahora mismo? Póngase a pensar usted, ¿qué estará pensando nuestro Padre con esta frase de este pasaje? No dejemos de congregarnos, dice, como algunos ya tienen por hábito hacerlo. Gracias a Dios que nosotros nos congregábamos, ¿sí o no? Espero que sí. De todas maneras, ya eso ya no tiene cabida en estos tiempos. Yo no sé si esto va a ser así, ¿me entiende? Pero lo único que le puedo decir yo, podemos, ya que no cumplimos con ese propósito, con ese primer mandato del versículo 25, de congregarnos, porque no podemos, ya sabemos que ya cerraron los templos, hay toque de queda, aquí en Miami ya hay toque de queda por la noche, y ya no se pueden reunir más de 10 personas, una familia pues, nadie puede andar de lugar en lugar visitándose. Yo creo que esto va a llegar a Nicaragua, va a llegar a todos los países poquito a poco, a los que no ha llegado. Esperamos que Dios haga la obra antes, pero de todas maneras podemos hacer el resto. Si no, animémonos unos a otros. De cualquier manera, animémonos, mande un texto, denle una llamadita por teléfono a su hermano, pero también, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Y el día está cerca, Todas las profecías ya se están cumpliendo. Yo no sé qué otra plaga puede venir después de esta, que es la que está ya matando al mundo entero. Yo no sé qué pecado más va a inventarse el hombre. Ya hay pecado ya con el asunto de la internet y de la cibernética. Ya hay pecado avanzado. Yo no sé qué otro pecado puede haber. Yo no sé qué otra guerra podrá haber, si no es la guerra de Armagedón, que sería la tercera guerra mundial. ¿Me entienden? Que esa ya no la veremos nosotros, porque el Señor habrá venido a llevarse a su iglesia. Lo que quiero decir con esto, que yo creo que estamos llegando al final. El día se acerca, sobre todo cuando veáis que el día se acerca. Ese día, la Biblia lo reconoce como el día en el cual nuestro Señor Jesucristo
vendrá a llevar a su iglesia y empezarán los juicios de Dios. No crea que este es un juicio. No, 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 no. Está muriendo la gente por todos lados, pero no es el juicio de Dios. Los juicios de Dios están por venir. Ojalá usted y yo, y así es pues, en el nombre del Señor, pero ojalá pueda ser de que usted ya esté seguro que no va a estar en el juicio de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta en otra ocasión. Estén pendientes de este canal, que estaremos llevando la palabra del Señor, estaremos llevando estudios y estaremos llevando el consejo divino para la honra y la gloria del Señor. Bendiciones, mis amados hermanos.